Listo, muchachos, entonces aquí tenemos el ejemplo que está propuesto en las diapositivas, con el cual vamos a mostrar el procedimiento para realizar análisis nodal, que como dijimos es un procedimiento que, si lo seguimos adecuadamente, no depende de la experticia ni de qué tanta intuición tenga yo para manipular o reducir el circuito, sino que directamente puedo proceder a aplicarlo y esto me va a garantizar que voy a poder conocer los voltajes y las corrientes de todos los elementos del circuito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero, cierto? Bueno, en este caso, por ejemplo, nos están pidiendo encontrar el voltaje V, que es la diferencia de potencial entre este nodo de acá y este nodo de acá. Para eso, pues entonces tendríamos que encontrar, por ejemplo, el voltaje de acá, sumarlo con el voltaje de acá, que sería este voltaje de acá, o el voltaje de acá y el voltaje de acá, y sumarlos, que también debe ser el voltaje de acá. Como ven, pues si uno hace este recorrido de acá, corresponde a este voltaje, o este recorrido de acá corresponde también a este voltaje. Para eso entonces habría que conocer el voltaje acá, el voltaje acá, el voltaje acá, el voltaje acá, o pues la corriente de esta, y la corriente de acá, y la corriente de acá, ¿cierto? Listo, entonces decíamos, vamos a ver cuántas ecuaciones nos salen utilizando análisis nodal. Habíamos dicho que nos van a salir tantas ecuaciones como nodos esenciales haya menos uno. Entonces, primero, identifiquemos los nodos esenciales. Aquí tenemos un nodo esencial, dos nodos esenciales y tres nodos esenciales, que es este mismo nodo de acá, este mismo nodo de acá, este mismo nodo de acá, como ya lo hemos explicado. ¿Qué hacemos? Seleccionar uno de esos nodos esenciales como nodo de referencia y dijimos, bueno, ¿y cómo hace uno? De hecho, cualquiera de esos nodos puede ser un nodo de referencia, pero la idea es que cuando yo seleccione ese nodo de referencia, como yo voy a conocer que su potencial es cero, pues entonces puedo saber que los otros nodos que estén conectados o los elementos que estén conectados a él, pues pueda tener la posibilidad de conocer el potencial del nodo al que no está conectado. Por ejemplo, yo podría conocer el potencial, este va a ser mi nodo tierra, este de acá. Pues ya sé que es cero, ya sé que debo encontrar el voltaje en este nodo, el potencial en este nodo y hacer la resta. Pero entonces, por ejemplo, miremos acá. Yo no conozco el potencial en este nodo, no conozco el potencial en este nodo, no conozco el potencial en este nodo, no conozco el potencial en este nodo. Pero yo sé de entrada que aquí, en este punto, pues si tengo 0 voltios acá y tengo una fuente de voltaje conectada acá, de entrada yo ya sé que el voltaje aquí van a ser 30 voltios. Si yo pusiera el nodo de referencia aquí en este punto, pues ya no podría decir que el voltaje en este punto serían 30 voltios. Lo único que podría decir es que el voltaje de acá menos el voltaje de acá son 30 voltios, pero debo conocer el voltaje de acá y el voltaje de acá. En este caso sí puedo decir que el potencial aquí son 30 voltios. ¿Listo? Listo, entonces sabemos que tal vez para este caso la mejor elección para el nodo de referencia es este de acá. Los nodos restantes, los nodos esenciales restantes, pues lo que vamos a hacer es que los vamos a etiquetar. Vamos a ponerle A y B a este. Siguiente paso, entonces, es encontrar los potenciales de esos nodos utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cierto? Para aquí, entonces, vamos a coger cada uno de los nodos de referencia y hacer sumatorias de corrientes en ellos. Fijémonos en algo. Hay, en este caso, para el nodo A, tenemos una fuente de corriente que está entrando hacia el nodo. Para los otros lados no conocemos la polaridad de las corrientes, entonces lo sugerido es que asumamos, por ejemplo, vamos a empezar con el nodo A, que aquí hay una corriente que sale y que aquí hay otra corriente que sale. ¿Listo? No hay necesidad de ponerle nombres a esas corrientes porque debemos expresar las corrientes en términos de los voltajes, que son las incógnitas que tenemos, ¿cierto? Entonces comencemos, por ejemplo, acá. La sumatoria de corrientes en el nodo A nos debe dar igual a 0. El truco entonces, realmente aquí, bueno, no es truco,
lo que hay que tener en cuenta, el cuidado mayor que se debe tener en cuenta es cuando se hacen las ecuaciones, estas de acá, ¿cierto? Hasta aquí es lo más importante, de ahí en adelante pues operar con ellas no viene, no es del alcance de este curso, ya ustedes en este punto deben saber operar algebraicamente esas ecuaciones que además son muy sencillas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacemos? Sumatoria de corrientes, entonces vamos a decir por ejemplo que lo que sale es positivo y que lo que entra es negativo. En este caso entonces tenemos esta corriente de acá. ¿Esta corriente de acá qué va a hacer? Pues el voltaje en esta resistencia sobre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje en esta resistencia? Pues realmente el voltaje en esta resistencia va a ser la diferencia de potencial entre los dos nodos a los que está conectada la resistencia. Entonces, ¿a qué nodos está conectada la resistencia? Al nodo A y al nodo de referencia. Como estamos haciendo la sumatoria en el nodo A, pues vamos a tener como referencia siempre ese nodo. Por lo tanto, en este caso, el voltaje de esta corriente que está saliendo para acá sería igual a B sub A menos el no 0, pues entonces si es 0, pues vamos a ponerlo solo por ilustración, pero no sería necesario, sobre la resistencia que es 1 ohm. ¿Listo? Entonces, 1. Siguiente. Esta también sale, entonces, más la corriente que hay acá. La corriente que hay acá sería el B sub A menos B sub B, que es este de acá, sobre la resistencia de esa rama. La resistencia de esa rama, pues fácilmente vemos que estas dos resistencias están en serie, pues entonces vamos a tener que es sobre 8 ohms. Listo, nos falta esta de acá, que dijimos que como está entrando vamos a ponerle negativa, menos 4.5. Esto es igual a 0. Bueno, esto también se podría hacer que las que entran son iguales a las que salen, pues uno puede despejar por ejemplo de acá y todas me van a quedar positivas, ¿cierto? Pues por los que si hubiera problema en escoger pues las polaridades, pero entonces recuerden, si no lo conozco simplemente digo que sale y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces fíjense, tenemos 1, 2, 3 elementos conectados o 3 ramas que entran a ese circuito, a ese nodo, por lo tanto debo tener 3 términos de corriente que corresponden a las corrientes de cada una de esas ramas. Siguiente paso, pues entonces es operar para, digamos, simplificar esa ecuación y nos van a quedar incógnitas B sub A y B sub B. Solamente es hacer las operaciones y listo. Pero entonces, digamos que hasta este punto, hasta que ustedes, el punto que ustedes deben ser, digamos, la destreza que deben adquirir, la habilidad que deben adquirir es poder plantear las ecuaciones en esos nodos. Fíjense que de aquí en adelante, pues es un tratamiento algebraico que hay que hacer. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, en el otro caso, la sumatoria de corrientes para el nodo B también me debe dar igual a 0. Asigno las corrientes, no conozco ninguna, entonces voy a decir que todas salen. Y hago el mismo procedimiento. Entonces, empecemos por acá. Entonces, ¿cuál va a ser el potencial en el voltaje en esta resistencia? Va a ser este de acá menos este, sería B sub B menos 0 sobre 12 ohmios. ¿Listo? Tenemos después este de acá, que entonces va a ser este menos este, que sería más B sub B menos 30 voltios sobre la resistencia. Uy, se me olvidó copiar el valor de la resistencia. Esperen, yo la miro un momentico. Es 4 ohms. Voy a ponerlo con el color que es, para que no se... sobre 4 ohms. ¿Listo? Y ahora esta de acá que sería B sub B menos B sub A, B sub B menos B sub A sobre 8 ohms. No tengo más elementos, 1, 2, 3 ramas, 1, 2, 3 términos, igual a 0.
ahí tenemos entonces las sumatorias para los dos nodos. Ya el paso siguiente, como les decía, entonces tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones. En cada una de esas ecuaciones, pues fíjense que están expresadas en términos de las incógnitas, los voltajes, pues en este caso que estoy buscando en los nodos. Cuando resuelva este sistema de ecuaciones, por la forma en la que ustedes quieran resolverlo, pues realmente voy a tener lo siguiente. Listo, muchachos, entonces, como les decía, lo importante es plantear correctamente las ecuaciones y ya después pues es un proceso de manipulación algebraica. Aquí ya están entonces las ecuaciones simplificadas. Podríamos decir entonces que aquí tengo la ecuación 1 y aquí tengo la ecuación 2, expresadas en términos de B sub A, B sub B, B sub A y B sub B. Hay que verificar que obviamente pues aquí tengo voltajes iguales a voltajes, voltajes iguales a voltaje, ¿cierto? Ahorita había voltajes sobre resistencias, o sea, corrientes, y estaban igualadas a corrientes, ¿cierto? En el caso de la ecuación 1, en la ecuación 2 pues no estaba ese caso, pero había un factor de 30 voltios sobre la resistencia, que era esta de 4 ohms, pues por procesos de simplificación, entonces ahora queda así. A veces uno se equivoca, entonces hay que tener cuidado, como les digo, pues que las unidades sean consistentes. Un voltaje menos un voltaje, pues me va a dar un voltaje. Un voltaje menos un voltaje, pues me va a dar un voltaje. Ok, y aquí pues podríamos entonces utilizar álgebra lineal o cualquier método de solución de ecuaciones y se van a dar cuenta entonces que los valores de B sub A, el valor de B sub A es 6 voltios y el valor de B sub B es 18 voltios. Eso quiere decir que aquí, utilizando este nodo como referencia, vamos a tener entre este y este 6 voltios y entre este y este 18 voltios. Entonces, por ejemplo, fíjense que ya de entrada puedo conocer cuánto vale la corriente acá. Ya puedo decir, utilizando esta configuración, el voltaje en esta resistencia es de 6 voltios y que el voltaje en esta resistencia es de 6 voltios. No conozco el voltaje acá, no conozco el voltaje acá, conozco el voltaje acá, que como está en paralelo con esta resistencia, entonces también puedo decir que el voltaje en esta fuente de corriente es de 6 voltios. De resto, pues ya podría también encontrar el voltaje acá, que sería este menos este, ¿cierto? O en este caso, pues tenemos 30 voltios acá, 18 voltios acá, entonces sería 30 voltios menos 18, porque pues, prima la polaridad del que tiene más voltaje. Entonces aquí también puedo conocer el voltaje. Pero en este caso específico, por ejemplo, nos están pidiendo este voltaje V. Al principio les dije que el voltaje V entonces sería igual a recorrerlo de esta forma, sería sumar este más este, o si lo recorro de esta forma podría ser sumar este más este. Entonces, conozco el voltaje acá, dijimos que es 6 voltios, y conozco el voltaje acá, 18 voltios. Me faltaría conocer el voltaje en esta resistencia y en esta resistencia. Para conocer el voltaje de cada una de estas resistencias, pues basta con conocer esta corriente de acá. ¿Cómo determino esta corriente de acá? Pues, si yo conozco este voltaje de acá, voy a cambiar el valor. Voy a decir 18 voltios. Y este de acá, 6 voltios. Puedo decir entonces que en este punto, hay mayor polaridad, pues mayor carga que aquí. O sea que la polaridad sería así. En este caso, pues las polaridades de estas resistencias serían de esta forma. Más menos, más menos. Voy a cambiar los colores para que se diferencien. Voy a poner esto acá. Voy a utilizar el color azul. Tenía entonces que este sería como el más, este sería como el menos, utilizando esta referencia. Por ende, entonces aquí tendría más menos, más menos. El de esta resistencia, la polaridad, pues sabemos que son 6 voltios, o sea que aquí tenemos más menos, aquí tenía el 0, sería menos
la de acá, más aquí hay más que acá, por eso es más menos, igual acá, aquí tengo 18, aquí tengo 0, o sea que sería más menos. Acuérdense que el más menos no es del positivo o el negativo, sino donde hay más, ¿cierto? Aquí hay más, acá hay menos, acá hay más, acá hay menos, ¿cierto? Siempre teniendo como ¿qué como referencia? Aquí estoy tomando como referencia estos dos, o sea que aquí pongo el más, acá el menos. Aquí estoy como referencia a estos dos, o sea que aquí pongo el más, acá el menos. ¿Listo? Conozco este valor, 6 voltios, conozco este valor, 18 voltios. No conozco el valor de acá, pero sí puedo conocer el valor de la corriente. El valor de la corriente, que en este caso, pues iría en este sentido, por la polaridad. ¿Y cuánto valdría? Y sería igual al voltaje, que sería 18 menos 6, acuérdense que esto de arriba está en voltios, sobre la resistencia. La resistencia aquí, en este caso, pues es 8 ohmios, lo que me va a dar 12 sobre 8 voltios sobre ohmios, o sea, amperios, y esto es igual a 1.5, ¿cierto? Pues puedo simplificar, mitad 6, mitad 4, mitad 3, mitad 2, esto es igual, tenemos que I es igual a 1.5 amperios, en este sentido, ¿cierto? Ya tengo entonces los voltajes de cada una de esas resistencias. Voy a borrar acá para que haya un poquito de espacio. Y vale 1.5 amperios. Por este lado me tiene que dar lo mismo que por este lado, porque vemos que el potencial, el voltaje que me están pidiendo es este. Me da igual, me da igual acá. Uno podría como crear esos lazos aquí, voy a decirlo, virtuales. Este de acá o este de acá, o sea que me tiene que dar lo mismo. Entonces, empecemos por acá. ¿Cuál sería entonces el voltaje en esta resistencia? El voltaje en esta resistencia de 6 ohmios, pues sería 6 por 1.5, que me da 6, 9. Entonces, por este lado, voy a tener que el voltaje en esta resistencia sería 6 ohmios por la corriente, que es esta I, 1.5 amperios. Voy a tener que el voltaje aquí es igual a 9 voltios en esta resistencia de 6 ohmios. En esta resistencia de 1 ohmio ya sabemos que el voltaje es 6 voltios, este de acá. Por lo tanto, el voltaje V que tenemos acá, que sería igual, si hacemos este recorrido, pues voy a tener una sumatoria, ¿cierto? Voy a decir que V, ¿cierto?, es igual, como está acá, sería lo mismo que la suma de estos dos, sería igual a la suma de este más la suma de este. Entonces empiezo a recorrer por acá. Entonces tengo 9 voltios más 6 voltios, por aquí voy a tener que V vale 15 voltios. Ahora me voy por acá, tengo que hacer la misma sumatoria y ojo con los signos. Entonces voy a determinar el voltaje acá. Yo sé que el voltaje aquí son 18 voltios, ya les expliqué por qué. Faltaría explicar el voltaje acá. El voltaje acá entonces sería 2 por 1.5 serían 3 voltios en esta resistencia de acá. ¿Qué tengo que hacer? Entonces hago la sumatoria, pero entonces ojo con los signos. Aquí tengo menos 3 voltios más 18 voltios me da 15 voltios. En ambos casos obtengo el mismo valor, obviamente, ¿cierto? Pues obviamente no, para verificar que lo hago de forma correcta. Fíjense que ya les he mostrado que hay varias formas, varios indicios de uno ver si las cosas le quedaron bien. De hecho, pues entonces ya tengo el voltaje acá, ya tengo el voltaje acá, ya tengo el voltaje acá, ya tengo el voltaje acá. Fácilmente puedo obtener el voltaje acá, en este caso no me lo están pidiendo, pero fíjense cómo al haber encontrado estos voltajes, basándome en esta referencia, pues puedo resolver el voltaje y la corriente de cada uno de los elementos del circuito, ¿cierto? No solamente lo que me están pidiendo, no solamente me puedo limitar o me voy a limitar a encontrar el voltaje en un elemento específico, sino que al encontrar los voltajes en todos los nodos esenciales, pues con base a una referencia, obviamente,
pues resuelvo automáticamente todo el circuito. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Como les dije, lo más importante en este caso, porque la parte algebraica, la parte de resolver estas ecuaciones, pues para ustedes debe ser ya algo interiorizado. Si aún tienen problemas con eso, pues les recomiendo que ojo con eso, porque pues la parte operativa es importante, porque si bien plantear las ecuaciones es una parte fundamental, hay que encontrar los valores, muchachos. Pues como ingenieros debemos saber cuál es el valor de la resistencia, cuánto voltaje vamos a necesitar, qué potencia va a consumir, y necesitamos valores precisos. No necesitamos pues que como yo ya sé plantear las ecuaciones, entonces listo. No, pues plantear las ecuaciones es fundamental, es lo que me interesa a mí para este curso, pero también pues yo asumo que ustedes deben saber encontrar los valores correctos. Entonces es muy triste que yo sea muy bueno planteando ecuaciones y después, por el afán o por el descuido, por la inexperiencia, yo no pueda resolver correctamente y encontrar los valores correctos. Ahora, pueden utilizar MATLAB, pueden utilizar R, o pueden utilizar cualquier software de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, y no hay ningún problema. A mí lo que me importa es que ustedes sepan plantear las ecuaciones. Entonces, en resumen, recuerden, seleccionamos o escogemos, identificamos mejor los nodos esenciales. Seleccionamos uno como tierra, teniendo en cuenta que nos minimice las incógnitas en todos los nodos restantes, ¿cierto? Las incógnitas con respecto a voltaje. Es decir, hay que cuidar cuáles son los que tienen fuentes de voltaje conectados a este, y seguramente escoger uno de esos como nodo de referencia. Después, etiqueto los otros nodos y procedo a hacer las sumatorias de corrientes en cada una de ellas. Recuerden que para hacer las sumatorias de corrientes, entonces cuando no conozco la corriente, digo que todo sale y ya hago la sumatoria de corrientes como aprendimos antes. Recuerden que entonces lo importante es poder saber que siempre, como tengo un nodo de referencia, la corriente la voy a definir en términos de los voltajes de nodo, ¿cierto? Y voy a decir que el nodo que tengo de referencia, perdón, el nodo pues que estoy utilizando para la ecuación, para plantear la ecuación, voy a decir ese nodo, o la etiqueta de ese nodo, menos el otro extremo al que esté conectado el elemento, sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, espero que este ejemplo les sirva. Tengan mucho cuidado pues ya con la parte operativa, pero de ahí en adelante pues no hay ningún problema.